accidentes que suelen ocurrir a veces en casa y a veces mezclados por una condición de salud. Pero nosotros tenemos la confianza en el Señor que si nos unimos en oración, el Señor nos escucha y Él puede responder a favor de la vida de su siervo. Amén, hermanos. Así que vamos a orar por la vida de nuestro hermano Jaime, de su familia, para que el Señor le fortalezca y pueda él estar recuperado lo más pronto posible. A raíz de esta situación, pues él entró en un momento de inconsciencia a raíz de los golpes que recibió. Así que vamos a orar, hermanos. Les invito a ponerse en pie. Lo vamos a hacer como una familia que somos. Amén, hermanos. Antes de orar, aquí envían un testimonio. Dice: a la edad de 13 años tuve una fractura grave. Imagínense qué coincidencia, estamos hablando de fracturas. A la edad de 13 años tuve una fractura grave y mi pronóstico de recuperación era para 1 año. No iba a volver a caminar. Necesitaba una cirugía para mi recuperación. Pasé ingresado alrededor de 2 semanas en el hospital y orando la cirugía ya no sucedió. Cuando salí del hospital tenía que presentarme cada mes para radiografías, para ver cómo iba avanzando. Y oiga esto, oré mucho al Señor para que mi recuperación fuera pronta. Pasaron 2 meses y en el hospital me realizaron la radiografía y resulta que de manera sobrenatural me había recuperado, gracias a Dios, y no tengo problemas para caminar de nuevo. Dios es fiel. Dios es fiel. No sé si está aquí el hermano o hermana que envió la petición. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Puedes caminar, hijo? Bueno, ahí está la prueba del testimonio. Trata de subir, hijo. Sube. Bueno, lo hice subir precisamente porque a veces puede haber gente que diga: bueno, y yo no sé quién es, pero es un muchacho. Así que si el Señor te ha dado salud, te ha devuelto la posibilidad de caminar, es para que le sirvas con todo al Señor. Amén. Así que aquí está la evidencia de que Dios responde, hermanos y hermanas. Amén. Y en esa misma confianza vamos a creer que pronto vamos a volver a escuchar la predicación de nuestro hermano Jaime acá en este púlpito. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Quédate aquí conmigo y oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que responde. Eres un Dios que hace milagros. Eres un Dios que obra, Señor, de manera sobrenatural sobre la vida de aquellos que creen y confían en ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre por todas las obras que tú haces. Gracias por la vida de tu Hijo, a quien has levantado en este sitio como testimonio, Señor, de tu poder sobre su cuerpo. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú haces. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu bondad infinita sobre él. Ahora, Señor, oramos para que tú levantes también la vida de tu Hijo, de tu siervo. Levanta la vida de nuestro hermano Jaime, Señor. Sana todas sus enfermedades, sus dolencias. Si hay huesos fracturados, Señor amado, te pedimos que tú lo restaures. Levántalo, Señor, de ese sitio. Te pedimos que tu gracia esté sobre él, que tu presencia, Señor, lo levante. Dios del cielo, derrama sobre él
de tu presencia en este momento, en esa camilla de hospital. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, ahí estás tú para escuchar nuestras peticiones de oración. Ahora, bendito Dios, derrama tu poder. Si lo hiciste con este muchacho, hazlo también con la vida de tu hijo. En el nombre de Jesús, da consuelo a su esposa, a sus hijos, a sus padres, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Obra de manera sobrenatural, como solo tú lo puedes hacer, bendito Dios. Gracias. Y ahora, al meditar en tu palabra, abre las escrituras para nosotros y que podamos, Señor amado, encontrar la respuesta en ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? De un fuerte gloria a Dios, hermano. Amén. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo número 1. ¿Lo tienen todos, hermanos? La palabra de Dios nos dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, como lo hacemos los días viernes que no estudiamos el libro o el Evangelio de Marcos, este día nos corresponde estudiar una de las doctrinas que identifican al creyente, y creo que es una de las características más especiales, porque de alguna manera colocan en evidencia la responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios frente a todas las bendiciones que Él nos ha entregado. En la última ocasión reflexionábamos acerca del milagro de la regeneración o nuevo nacimiento. Y decíamos que es una obra sobrenatural que Dios ejecuta cuando une el poder de la palabra y la acción del Espíritu Santo. Es decir, que cuando se une la palabra con la acción del Espíritu Santo, eso es capaz de devolverle la vida a una persona que por naturaleza estuvo muerto en delitos y pecados. Es a partir de esa experiencia que esa persona comienza a entrar en la vida que agrada a Dios, en la vida que honra a Dios. Y por eso es que en el creyente se da un fenómeno que no se experimenta en la vida de un ser humano que no ha conocido de Dios. Y es que a partir de ese milagro del nuevo nacimiento hay una nueva naturaleza que anhela a Dios, que busca y quiere hacer la voluntad de Dios. Pero decíamos en la última ocasión que esa bendición que hemos recibido a través del milagro del nuevo nacimiento o regeneración en ningún momento supone la anulación de la naturaleza pecaminosa, o en ningún momento implica que los deseos pecaminosos que antes teníamos
Los deseos depravados que antes teníamos quedan eliminados. Lo que comienza a ocurrir en la vida del creyente es una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del espíritu que ahora anhela las cosas de Dios. Ese proceso por medio del cual la persona revive a la vida de Dios, ese proceso por medio del cual esta persona desea las cosas de Dios, es el momento, hermanos, donde inicia en realidad su recorrer en la vida cristiana. Pero a ese proceso es al que nosotros llamamos santificación. En la Biblia, hermanos y hermanas, el significado básico de la santificación es la acción por medio de la cual el Señor separa o consagra algo para sí. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una evidencia que podían ser santificados los objetos, podían ser santificados los lugares, pero también eran santificados los seres humanos. Y esa verdad, por medio de la cual Dios separa algo, aparta algo, es a lo que llamamos nosotros santificación. Pero ¿por qué Dios lo separa? ¿Lo separa de qué? Lo separa de lo profano, lo separa de aquellas cosas que lo hacen común, lo separan de aquello que es ordinario para convertirse en algo extraordinario, en algo distinto, en algo sagrado, en algo que ha sido consagrado. ¿Para quién? Para Dios. De tal forma que, por ejemplo, un utensilio que se utilizaba en la tienda de reunión, en el tabernáculo o posteriormente en el templo, dejaba de ser un simple tazón, dejaba de ser un simple utensilio, porque ahora tenía una calidad de sagrado, de apartado, de consagrado. Y en el momento en que ese instrumento o ese utensilio era separado, nadie podía utilizar ese elemento para otra cosa, para usos comunes, porque había dejado de ser un utensilio común, ordinario, corriente, para ser un instrumento extraordinario y consagrado para el Señor. Si alguien se atrevía a utilizar un elemento que había sido consagrado para Dios y lo utilizaba para usos comunes, eso podía acarrear literalmente la muerte de aquellas personas que actuaran con ese nivel de profanación. Eso fue lo que ocurrió, hermanos y hermanas, con aquel rey de Babilonia, Belsasar, que estando él en su embriaguez, estando él en una condición de libertinaje, permitiéndose ciertas licencias, dice la Biblia que él mandó a traer unos recipientes que habían sido consagrados en el templo del Señor. Eran, hermanos y hermanas, vasos sagrados que habían sido consagrados para el Señor. Pero él los mandó a traer precisamente para alardear de su poder, para alardear de su posición. Y tratando la manera de tocar lo santo con su actitud profana, él trajo para sí la muerte, porque usted conoce, hermanos y hermanas, lo que ocurrió. De repente una mano encalando sobre la pared comenzó a escribir Mene Mene Tekel Uparsin, que lo que significa ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y eso significaba el fin de aquel hombre que en una actitud de mucho atrevimiento comenzó a utilizar y a profanar aquellos utensilios que habían sido consagrados para Dios, pero ahora él los estaba utilizando para sus borracheras, los estaba utilizando para su libertinaje. ¿Por qué Dios trató de forma tan severa a aquel rey de Babilonia? Porque él había abusado de su posición para profanar algo que había sido consagrado, que había sido apartado para Dios.
Por eso no de por gusto, la Biblia señala que el Espíritu de Dios nos anhela a nosotros celosamente. Algo que Dios ha guardado para sí, algo que Dios ha apartado para sí, Dios lo anhela celosamente. En esta nueva época, obviamente que lo que Dios consagra no son objetos, sino que son personas. Y no lo hace, hermanos y hermanas, derramando aceite sobre nosotros, aceite común y corriente, sino que Dios nos consagra a nosotros con el sello del Espíritu Santo. Ese sello que dice: me pertenece, propiedad de Jesucristo. Y la Biblia dice, escribiendo el apóstol Pablo su carta a los Corintios, que ahora nuestro cuerpo ha venido a convertirse en ¿qué? En templo y morada del Espíritu Santo. Que la Biblia diga que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo implica que nuestro ser ha sido consagrado para Dios, ha sido, hermanos y hermanas, separado por Dios. Y a ese efecto, en el que el Espíritu de Dios viene a morar sobre el creyente, eso es lo que nosotros le llamamos la santificación posicional. Usted y yo somos santos por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, porque la santidad de nuestro Señor, la justicia de nuestro Señor nos fue imputado a cada uno de nosotros, nos fue colocado. Por eso es que el Señor, al ir al madero, fue crucificado desnudo completamente, porque la desnudez es un símbolo del pecado, es una expresión del pecado. Pero al ser Él despojado de sus vestiduras, esos vestidos de alguna manera representan los vestidos que ahora nos son otorgados a nosotros, y son los vestidos de su santidad y de su justicia. ¿Cómo se efectúa eso en la práctica en el momento en el que creemos en Jesús? Ocurre, hermanos y hermanas, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y dice la Biblia que a partir de ese momento nosotros somos templo del Señor. Y la palabra templo tiene una connotación bastante interesante, porque el templo estaba diseñado para que la gente no entrara. Ese era un recinto que solamente estaba reservado exclusivamente para que fuese la morada de Dios. Por eso es que usted a este edificio no lo puede llamar templo. Este no es un templo, este es un edificio, este es un auditorium. Este no es el templo del Señor. Es un edificio que ha sido consagrado al culto al Señor. Pero es importante, hermanos y hermanas, que entendamos que cuando el Espíritu Santo dice que nuestro cuerpo ha venido a ser templo y morada del Espíritu, implica que es exclusivamente del Señor en su totalidad. Es decir, que Dios no permite que algo que ha sido consagrado para Él permita la profanación para un uso que no sea de su interés. Es decir, que cuando Dios dice que usted es templo del Señor, Dios lo quiere para usted. Él no quiere dejar una sola parte de su existencia que no la logre llenar de su presencia. Él lo quiere todo. Usted a Dios no le puede dar solamente el 90% de su vida y un 10% para otro tipo de forma de divinidad o de deidad. Llámese ídolo del corazón,
llámese una práctica pecaminosa, Dios quiere todo. Dios quiere su alma, es verdad. Dios quiere, hermanos y hermanas, también su cuerpo. Dios quiere su voluntad, lo quiere todo. Quiere que sus pensamientos, quiere que sus emociones, quiere que su cuerpo en su totalidad le pertenezca exclusivamente a aquel que murió por nosotros en esa cruz. Entonces no hay una sola parte de nuestra vida que no sea para el Señor. Dios lo ha sacado a usted, una persona común. Usted y yo, personas comunes, personas ordinarias, para un uso extraordinario, para un uso consagrado. Por eso es que usted no es cualquier cosa. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Ha sido sacado de entre el montón de personas. Ha sido escogido, seleccionado, no por los hombres, no por una religión, no por una iglesia o denominación. Ha sido separado, consagrado por el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios hizo posible su elección, de tal forma que ahora usted ha sido consagrado para Dios. Usted ha sido declarado santo, y no por usted ni por mí, sino por los méritos de Cristo que le han sido imputados a usted. Cuando el Padre lo ve a usted, cuando el Padre me ve a mí, no está viendo simplemente a María, no está viendo simplemente a Roberto, a Juan, a Diego. Está viendo a su Hijo amado Jesucristo, porque llevamos las vestiduras de santidad y de justicia que el Señor nos entregó en el día bendito en que Él derramó su sangre por nosotros. Entonces usted ha sido separado del mundo, apartado, sacado del uso ordinario de la vida para convertirse en una persona extraordinaria, en una persona, hermanos y hermanas, distinta. Dios dijo: María, tú me perteneces, eres mía, envía a mi hijo a morir por ti. Pero siendo que hemos recibido esa bendición de la elección, tenemos que hacer justicia a esa elección. ¿Cuántos sabemos, hermanos y hermanas, que usted y yo no somos personas ordinarias? Usted y yo somos personas extraordinarias. Y somos extraordinarios no por nuestro coeficiente intelectual, no por nuestra capacidad humana, sino que somos extraordinarios por el sacrificio extraordinario que Jesucristo hizo en el madero. Cuando yo le digo a usted esta noche que debemos de hacer justicia a esa elección, a esa posición de santidad, eso nos lleva al segundo elemento. Está bien, Dios me decreta que soy santo por las obras de Cristo, por los méritos de Cristo, pero ahora yo tengo que hacer justicia a esa posición. Y lo hago, hermanos y hermanas, cuando a partir del momento en el que yo creo en el Hijo de Dios, comienzo a tener en claridad cuál es mi meta del llamamiento recibido. Y la meta del llamamiento no es que usted se parezca al hombre de Dios que más admira. La meta del llamamiento no es que usted gane tiempo en una iglesia o alcance el privilegio más encumbrado en una denominación. El llamamiento al que usted ha sido convocado es que usted se parezca al Hijo de Dios y refleje su gloria aquí en la tierra. Esa es la meta.
Digo esto para que no perdamos de perspectiva quién nos llamó. Quien nos ha llamado, mis estimados, no es un hombre, es el Señor quien murió por nosotros. Pero cada día yo me miro frente al espejo y me doy cuenta que yo no me parezco a Jesús. Que hay muchas de mis actitudes que no reflejan el amor de Dios. Que hay muchas de mis emociones que no reflejan el carácter de Cristo. Que hay muchas de mis decisiones que no corresponden a las del Hijo de Dios. Y me doy cuenta que cada día debo de mejorar en algo. ¿Cuántos sabemos que tenemos que mejorar, hermanos y hermanas? Si hubo algo en que no dijo amén es porque un arcángel nos ha venido a visitar. Ojalá no se ha caído, ¿verdad? Es en realidad, la vida cristiana es un llamamiento a parecernos al Hijo de Dios. Pero ¿cómo logro eso? Fortaleciendo la vida que he recibido por medio de la regeneración que el Espíritu ha hecho. Y es ahí donde entramos al segundo nivel de la santificación, que es la santificación progresiva. Por eso, hermanos y hermanas, es que este pasaje que leímos de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: oiga esto, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, oiga esto, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. Purifiquémonos. Oiga lo que dice la Biblia. Purifiquémonos. Es una acción determinada, es una acción continua en la que yo no puedo delegar esta responsabilidad en manos de nadie. El día en que usted creyó en Jesucristo, usted es el responsable del crecimiento que vaya teniendo en la medida en que se vaya pareciendo al Hijo de Dios. Yo no puedo responsabilizar a otras personas de mi negligencia espiritual. ¿Sabe que hay personas que muchas veces dicen: no, hermano, es que ¿sabe por qué yo no soy un buen cristiano? Por los malos ejemplos que veo en la iglesia. ¿Sabe por qué yo no soy una buena cristiana? Por el mal testimonio que me da mi esposa o mi esposo. ¿Sabe por qué yo no soy una buena cristiana, un buen cristiano? Porque vi aquel pastor que cayó en tal falta. Y si el pastor pecó, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? Y pretendemos responsabilizar de nuestra mediocridad espiritual a las terceras personas, cuando en realidad, hermanos, cada vez que nos vemos frente al espejo, los únicos responsables de nuestra mediocridad o de nuestro progreso en el camino de la fe somos nosotros mismos. Por eso es que la Biblia dice: hermanos, purifiquémonos, saquen dentro de ustedes todas aquellas cosas que son aborrecibles a Dios. Saquen de ustedes todas aquellas cosas que los alejan del Señor. Purifíquense. Si su cuerpo antes lo usaban como instrumento de maldad, si su cuerpo ustedes lo usaban para toda práctica corrompida, a partir de este momento comiencen a actuar de manera diligente. Purifíquense. Y si alguien se va a purificar, es porque es consciente que está contaminado con algo. ¿Qué te puede contaminar a ti? Lo primero que te contamina es el pecado. Pero el pecado se puede manifestar desde diferentes ópticas, desde diferentes realidades. El pecado te puede contaminar tus sentimientos, de tal forma que tú te das cuenta que hay ciertas cosas dentro de tu ser que no coinciden con el carácter cristiano. Puede ser que tú tengas una práctica pecaminosa
que te das cuenta que no es coherente con la vida que agrada a Dios. Al darnos cuenta entonces de esa verdad, viéndonos al espejo todos nosotros, es ahí donde tenemos que tener una acción continua de purificación, de sacar aquellas cosas que no están bien. Ahora, ¿qué es lo que no agrada a Dios? Lo que no agrada a Dios es lo que ilumina la palabra. Yo no sé cuántos tienen hijos adolescentes, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Alguna vez han entrado ustedes a la habitación de su hijo adolescente? Parece Vietnam ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo se da cuenta usted que ese es un tiradero? ¿Cómo se da cuenta usted que ahí huele mal, que ahí todo está desordenado, un zapato por allá, un calcetín por allá, un pantalón todo tostado que ya parado queda cuando se lo quita, de tan sucio que no lo lava? ¿Cómo se da usted cuenta del Vietnam que tiene su adolescente? Por no decir que también muchos de ustedes, hermanos. ¿Cómo se da cuenta? Cuando enciende ¿el qué? La luz. La luz, ya sea la del sol o la luz eléctrica, ilumina la contaminación que hay ahí. Pero yo le pregunto algo a usted: ¿la luz por sí sola arregla todo el tiradero que tiene su hijo adolescente? ¿Qué hace usted? Venga para acá, papito, quiero arreglado esta habitación antes del mediodía. Ya voy, mamá, le dice. ¿Pero qué tiene que hacer él? Con la luz encendida de la habitación o con las cortinas recogidas para que entre la luz del sol, su hijo comienza a limpiar lo que hay debajo de la cama, comienza a ordenar todo el tiradero, pero lo hace sobre la base de la luz. El cristiano también comienza a arreglar el tiradero que hay en su vida sobre la bendita luz de la palabra de Dios. Entonces encienda la luz de la palabra en su vida y se va a dar cuenta del tiradero que hay en su corazón, del tiradero que hay en sus pensamientos, del tiradero que hay en sus emociones. La luz por sí misma no la va a cambiar. Usted tiene que agarrar la escoba. Usted tiene que agarrar, hermanos y hermanas, el sacudidor y comenzar a sacar aquellas cosas que no sirven. Ese es el problema de los cristianos hoy en día, que solamente encendemos la luz de la palabra y esperamos que la luz arregle el tiradero de nuestra vida. Pero tal como lo dijo también el escritor sagrado, específicamente Santiago, si alguien simplemente es oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma, es semejante como aquel que se contempla en el espejo, sabe que está sucio y sale así en esa condición de suciedad. Entonces, ¿qué determina? ¿Qué determina, hermanos y hermanas, las áreas de mi vida que yo debo de mejorar? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. A diferencia de la religión que nos dice: haga esto, haga lo otro, deje de hacer esto, póngase esto, quítese lo otro. Nosotros no necesitamos del reglamento humano para cambiar. Nosotros tenemos la vida del Espíritu y el poder de la palabra de Dios para cambiar. Pero usted tiene que decidirlo. Usted tiene que decidir quitarse su enojo, su amargura, sus hábitos ocultos. En una ocasión, una hermana preguntaba al programa Solución Bíblica, palabras más, palabras menos, decía: hermano,
Yo me doy cuenta que yo soy muy hiriente con mi familia. Tengo tantos años de estar en el evangelio, pero soy una persona que exploto a la menor inconformidad y digo cosas que después yo me arrepiento de haber dicho, de las cuales me arrepiento de haber dicho. La hermana ha iluminado su tiradero en su carácter. Y creo que ella decía que las personas muchas veces la provocaban. Bueno, la palabra le demanda que tiene que ejercitar la paciencia, el dominio propio, la bondad, la benignidad, como una evidencia del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, el segundo nivel en el que tenemos que progresar en la vida cristiana es que cuando yo me veo de cara a la palabra de Dios, esa palabra ilumina mis pasos y me doy cuenta que no me parezco al Hijo de Dios. Algo tengo que hacer para cambiar. Y tengo las mejores herramientas. Tengo la palabra y tengo la acción del Espíritu. Hay personas acá que son impacientes por naturaleza. ¿Cuántos son impacientes, hermano? Lo felicito por la honestidad, fíjese. ¿Sabe qué es lo que Dios va a hacer? Rodearlo de personas problemáticas, llevarlo a situaciones donde su paciencia va a ser probada. Y usted de repente va en el tráfico y usted dice: qué barbaridad este tráfico, yo no logro cambiar, no camina nada. Ahí entonces es donde tiene que encender Plenitud Radio y escuchar la palabra que edifica. Digan amén, pues, hermanos y hermanas. Ahí tiene que ejercer la paciencia. Tiene que ejercer la paciencia. Y si de repente, hermanos y hermanas, hay alguien que se le cruza y lo insulta, usted tiene que bajar el vidrio y decirle: que el Señor te bendiga. No sé qué pensaba que le iba a decir. Usted tiene que reflejar su paciencia. Usted tal vez dirá: ¿por qué el Señor me ha rodeado de personas tan conflictivas, tan problemáticas, para que desarrolle la paciencia? ¿Qué pasa si usted no pasa el examen? Lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir una y otra vez hasta que pase el examen con 10. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que son inmaduros en la fe? Porque saben que hay cosas que tienen que cambiar y no hacen nada por cambiar. Por eso dice, verso 1 del capítulo 7: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. Y oiga lo que dice: y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que hacer algo. Si yo me doy cuenta, miren, hermanos, vamos a partir de una realidad acá. Ninguno de nosotros somos productos terminados. Si yo le vuelvo a preguntar a usted esta noche, ¿tiene áreas en su vida que debe de mejorar, hermano? Hay varios hermanos ángeles acá. En serio, ¿cuántos sabemos que tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar? Yo soy el primero, amén. Hay muchas áreas en nuestra vida que debemos de mejorar. Cada día que usted se vea frente al espejo, pregúntese si este día se pareció un poquito más a Jesús. Pero tome en cuenta que tiene un enemigo que va a hacer todo lo posible para que usted no se parezca al Hijo de Dios. Y esto, hermanos y hermanas, va a ser semejante como que usted está limpiando la sala de su corazón
Y ya de repente el mundo, su naturaleza pecaminosa, Satanás, va a tratar la manera de ensuciar su habitación. Y usted se da cuenta, pero si acabo de limpiar la habitación, ¿y cómo es que ahora está sucia de nuevo? Bueno, al día siguiente, nuevamente, usted comienza a limpiar la habitación de su corazón y se da cuenta que la sala otra vez está sucia. Y es la de no parar. Es la lucha que tiene el cristiano, lo que se llama la lucha entre la carne y el espíritu. Pero ese es de todos los días. Por eso, hermanos y hermanas, a fuerza de ser sinceros, hay muchas áreas en nuestra vida en las que tenemos que mejorar. Y uno podría, hermanos, cansarse, y en realidad esto cansa. Cansa estar limpiando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo continuamente. Y uno podría decir, bueno, ¿y entonces cuándo va a terminar esto? De estar batallando con mis deseos, de estar batallando con mis impulsos, de estar batallando con aquellas cosas que no le agradan a Dios. Entonces aquí viene el tercer nivel de la santificación. Y este nivel, hermanos y hermanas, de la santificación es lo que se conoce como santificación perfecta. Mientras estemos en esta tierra, la posibilidad, hermanos y hermanas, de que le fallemos a Dios es una realidad presente para todos. Aquí nadie puede decir, no, mira hermano, yo nunca le voy a fallar al Señor. Después de que yo conocí a Cristo, yo ya nunca le he fallado a Él. Usted ya le está fallando por ser un fino mentiroso. Porque todos, después de que conocimos al Hijo de Dios, le hemos fallado a Él. Pero qué bendición, hermanos y hermanas, que tenemos a un abogado que intercede por nosotros y está a la diestra de la majestad del Padre. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando. Y el peor enemigo que usted tiene, hermano, no es su suegra, es usted. El peor enemigo, la peor enemiga que usted tiene, hermana, se llama usted misma. Véase en el espejo. Yo sé que lo hacen, creo. Véase en el espejo y usted va a ver ahí a su peor enemigo. La persona que le hace más difícil su crecimiento no es ese hermano hostigoso de la congregación. El que le hace más difícil su maduración cristiana no son los hermanos de la célula, es usted mismo. Y al verse reflejado ahí, usted puede decir, bueno, mientras estoy en esta tierra tengo que luchar todos los días. Pero eso no va a ser para siempre, hermanos y hermanas. Porque el día en que partamos de esta tierra, ya sea que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por nosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted el día, hermano, en que ya no tenga deseos de pecar? ¿Se imagina usted ese día? Yo espero que sí se lo imagine, porque llegará un día en que todo deseo de pecado va a desaparecer. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando con nuestro propio yo, para parecernos más al Hijo de Dios. Pero cuando el Señor nos llame a su presencia, o Él venga por nosotros, el Espíritu Santo que comenzó esta obra, que nos ayudó a parecernos al Hijo de Dios mientras estuvimos en esta tierra, es el mismo que va a completar la obra el día que estemos en su eterna gloria. De tal forma, hermanos y hermanas, que estando en la presencia de Dios, se acabó todo deseo de pecar. Se acabaron las tentaciones, se acabaron los malos hábitos, se acabaron los malos temperamentos. Ahí, en la presencia plena de nuestro Dios, vamos a reflejar la imagen bendita de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces,
De estos tres elementos de la santificación, usted es el responsable del segundo, nada más. El primero y el último, ese solo lo hace el Espíritu Santo, pero el segundo es nuestra responsabilidad. Amén, hermanos y hermanas. Así que mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando con nuestra vieja naturaleza, pero no se preocupe, tenemos la fuerza del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a ese Dios quien hace posible nuestra redención, hermanos y hermanas? Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que esta noche han escuchado la palabra de Dios y a lo mejor se dan cuenta que hay áreas en su vida en las cuales no han reflejado al Hijo de Dios, sino que han reflejado su naturaleza pecaminosa. Han sido esclavos del pecado. Les invito para que esta noche, en el lugar donde están, puedan ponerse en pie y aceptar a Cristo. Tú solo no vas a poder vencer esos malos hábitos. Tú solo no vas a vencer tu mal temperamento. Tú solo no vas a vencer tu naturaleza pecaminosa. No hay tal cosa de fuerza de voluntad. No existe. Necesitamos ser auxiliados por el Espíritu Santo para poder vencer. Así que si esta noche hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que le va a ayudar a orar por usted. Lo va a traer aquí al frente para orar por usted. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Si usted sabe que quiere comenzar de nuevo, usted quiere reconciliarse con el Señor, sabe que no anduvo bien, sabe que ha andado volando bajo, como dicen, póngase a cuentas. Nadie le conoce, pero Dios sí. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? Vamos, póngase a cuentas con el Señor. Cierro esta invitación, pero si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Allá atrás, ¿habrá alguien? No batalle solo ahí en su asiento. Si sabe que tiene cuentas pendientes que arreglar con el Señor, esta es la oportunidad. Cierra esta invitación en este momento. Amados hermanos y hermanas, mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando con nuestra propia naturaleza, que está viciada completamente a los hábitos pecaminosos. Pero no olvide que dentro de usted, por la fuerza de la palabra y la acción del Espíritu, se ha producido en usted el milagro del nuevo nacimiento. Hay un nuevo hombre, una nueva mujer dentro de usted que anhela a Dios, que desea a Dios y que quiere hacer su voluntad. Nuestro deber es fortalecer el espíritu por medio de todas aquellas acciones que nos van a permitir crecer. Como dice el apóstol Pablo, purifiquémonos de todo aquello que nos aleja del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias
porque somos conscientes que nos has dado la vida en el Espíritu. Y ahora, Señor, podemos tener una vida nueva en ti, poder sobreponernos al pecado y a todos aquellos hábitos que nos asedian y que nos hacen retroceder. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Aún seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, con los deseos más corrompidos de la carne, pero dependemos de tu Espíritu, Señor, para hacer justicia a esa acción de separación que de ser personas ordinarias nos has llamado a una vida extraordinaria en el Espíritu. Oramos también, Señor, por las ofrendas y los diezmos. Oramos, Señor amado, por todas aquellas aportaciones que podamos dar para el crecimiento de tu obra aquí en la tierra. Añade, Señor amado, cada día a tu iglesia, pero ayúdanos a nosotros también a ser fieles al llamamiento que nos haces de llevar tu palabra a todo sitio. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y